nacional, bueno, internacional, ¿no? De The Guardian, David Egwin, quien anda en Hermosillo, anda haciendo ahí unas investigaciones ahí interesantes y pues voy a hablar con él un poco aquí para que pues nos diga el motivo de la visita, cómo ve un poco el proceso electoral. Ya lo hemos entrevistado, ya hemos trabajado allá, bueno, fuimos corresponsales juntos en San Lázaro, en la Ciudad de México, pero ahora anda por acá David Egwin en Hermosillo, corresponsal de The Washington Post, de The Guardian y también el periódico canadiense, se me olvida el periódico canadiense para el que trabajas, de Maclean's. Yeah, The Guardian, soy registrado aquí como corresponsal de The Guardian. Trabajo como suplente a veces por Washington Post, USA Today, unos Exacto, yo sé, medios que sea que poquitos nomás. A ver, aquí quizás la lista de donde no trabajo ¿qué, es un poco más qué corta. anda haciendo The Guardian por acá en Hermosillo? Um, o más que nada yo estoy investigando el tema de la prensa en México. Tenemos la idea de investigar cómo funciona el modelo de negocios de los medios. Um, Obviamente en Canadá, mi país de origen, los medios trabajan o funcionan Diferente. como diferentes. Es cuestión de que hay lectores, los lectores son suscriptores, o hay anunciantes y así es el modelo de negocios. También tenemos un Canadian Broadcasting Corporation, Radio Canadá. Estos son, eso es del gobierno, pero tiene una línea editorial más independiente. Pero la idea es que Canadá está tan, 90% de los canadienses viven en una franja con la frontera de Estados Unidos. Por eso la influencia de Estados Unidos es tan fuerte que el gobierno tenía la idea que mejor que tenemos una televisora, radiodifusora que para promover temas canadienses, noticias canadienses, programación canadiense. El gobierno gasta dinero en Canadá, por ejemplo, en medios. Oh, así es. Es un poco polémico, porque por más que nada es porque es competencia. Ah, un periódico, muchos periódicos hoy día se quejan porque CBC, CBC, Canadian Broadcasting Corporation, ya tiene sección, por ejemplo, online de opiniones. ¿Por qué? Esta es competencia, no es cobertura del, por ejemplo, hay muchas zonas aisladas en Canadá, el norte, por ejemplo, y vale la pena que haya alguien allá cubriendo estos temas, pero y por eso quizás los privados no van a realizar esta actividad. Por eso vale la pena que el gobierno está allá, que CBC está allá. Pero, um, aquí en México es un poco diferente porque obviamente el gobierno es un patrocinador, no tiene, es un anunciante fuerte, pero es bien difícil Influye, saber cómo, con es bien saber cómo eligen los periódicos donde, ponen influye en la línea editorial de los medios, la maneja, la controla. de Canadá. Se No, mete. esa es una denuncia, pero Ujú. yo tengo, en mi experiencia, no es cuestión directa. Más que nada es que la denuncia es que los empleados son sesgados. Ujú. Ellos trabajan por este medio que recibe un parte de su dinero del gobierno, un subsidio fuerte. Por eso ellos atraen más periodistas con una perspectiva izquierdista. Esa es la denuncia, siempre. Denuncia. Y los conservadores en Canadá siempre tienen problemas, pero lo que los conservadores cuando están en el gobierno hacen es corte el presupuesto con el Partido Liberal que actualmente está en el poder, se Ujú. aumenta más. ¿Cómo estás viendo, para irle contactando a Juan Antonio Crespo, cómo estás viendo el proceso electoral, David De Green? Es súper interesante. Lo interesante es que cuando
yo cubrí la elección de 2006. En ese tiempo yo estaba trabajando en la ciudad de Guadalajara con un periódico que se llama The Reporter. Es un periódico que se publica en inglés. Y, mira, lo que me acuerdo de 2006 es que obviamente el candidato Andrés Manuel López Obrador era muy fuerte, pero perdió fuerza en las semanas antes de la elección. Y algo que me recuerdo también es que mucha gente en esta parte de México tenía mucho miedo de AMLO, de su proyecto, que unos me decían que este señor es En Hugo 2006. Chávez. Es Hugo Chávez de nuevo. La gente de la clase media alta, media alta, me recuerdo, esta gente tenía mucho miedo. Hoy día no lo veo el mismo miedo. No como antes. Y cuando yo viajo en otras partes de México, como el norte del país o el occidente, la gente me dice, estamos pensando en votar por López Obrador. López Obrador. Esa es la diferencia. Antes era temor. En los medios internacionales hay mucho interés por dos razones. En la prensa, en los medios como Economist, Financial Times, Bloomberg, Reuters, ellos están dando mucho cobertura porque los inversionistas obviamente tienen mucho interés. Y ellos también tienen mucho temor, mucho miedo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Los inversionistas? Oh, sí, claro. Es difícil convencerlos. Pero tú viste que se quitó el miedo en la gente. ¿Ves en México a donde viajas? Los que viven en México tienen menos. Esa es la percepción mía. Pero estás hablando de... Pero en el exterior con los inversionistas, si tú hablas con estas personas, su preocupación número uno es Andrés Manuel López Obrador. ¿Businessmen de dónde? ¿Inversionistas de dónde? De Canadá, Estados Unidos, Okay. país que sea. ¿Ellos tienen todavía ese temor? Sí. Oh, sí. Ellos tienen memoria de 2006 y... mira, la percepción entre ellos es que con el gobernador de Enrique Peña Nieto había reformas. Y cuando ellos escuchan la palabra reforma es una palabra que suena bien. Claro. No, ellos no saben exactamente los contenidos de las reformas, pero suena bien. Y en el mundo de los mercados emergentes, como México, Brasil, hay más reformas en México. Entonces, para esta gente tiene en la mente que esto es bien. Esto significa que el país es avanzando, pero los que viven aquí tienen otra perspectiva. Pero es interesante ese pulso, es decir, tú dices, empresarios de Estados Unidos, del extranjero con quienes has hablado, ven todavía o tienen ese temor de Andrés Manuel. Del cambio. Es una incertidumbre más que una incertidumbre, no saber, sí, porque siempre han visto PAN y PRI. Exactamente. Y también... y dicen, ¿qué pasaría con un gobierno de izquierda si llega a México? Exacto. Pero, por ejemplo, el candidato del PRI, José Antonio Meade, él es conocido. Por eso, no quiero decir es bueno o malo, es cuestión, es conocido. Y por eso creo que los inversionistas lo prefieren. Muchas veces lo que ellos no entienden es que la gente en México tiene muchas razones para... no entiende el grado de la... en México, no entienden que la gente es muy... ¿qué puedo decir? Agraviada. Está muy agraviada, pues está muy dolida, está muy enojada, obvio. Es bien enojada la gente. ¿Tú la sientes también? Cuando hablas de la gente, sí, es obvio que cuando hablas de la gente siempre habla de que el dinero no alcanza, hay falta de oportunidades, se queja por la corrupción, la inseguridad. Los que viven en el exterior, ellos no ven esto en México. Ven las noticias que hay problemas de inseguridad, pero
cuando toman vacaciones en Cancún o Puerto Vallarta, Los Cabos, la violencia y estos problemas no les tocan. ¿Por qué crees que la gente ya no representa un peligro a López Obrador para la gente? Tú que has vivido, porque tienes Yeah, ya desde México, yeah, desde sí, sí, 2006 sí, aquí, yeah, no, ¿por qué crees que cambió? es buena pregunta. Mi percepción es que es difícil decir que es un peligro para México. Ujú. Sí, funcionaba muy bien en 2006, pero después de 12 años del gobierno panistas y la decepción Y hubo, más con el hubo promesas de cambio que no pasó um, y con el PRI pues es el PRI de siempre, es lo que la gente me dice. Yo no sé si la gente verdaderamente le gusta la idea de votar por Andrés Manuel López Obrador, pero muchos me dicen que queremos castigar los políticos de siempre. Y por eso, esa es mi percepción. Pero en el fondo, lo más difícil es decir que es un peligro para México. Quizás sea, pero es difícil convencer a la gente que esto es Pues, cierto. muy interesante tu visión ahí extranjera de la situación porque de alguna manera viene a confirmar mucho pues del pulso. Tú aquí con quien hablas aquí en Hermosillo, zonas siguiendo con lo que antes eran anti izquierda, le hablas y es eso, López Obrador. Eso es lo que yo veo en ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Es un pulso, ¿no? Eso es lo que yo veo, por ejemplo, en Guadalajara. Yo vivía allá, no sé, en ese tiempo era una ciudad muy conservadora, pero hoy hay un porcentaje más grande que sí va al menos considerar votar por Andrés Manuel López Obrador. Para mí es una sorpresa. Pero en México es difícil decir esto que después de 12 años que yo no veo un gran cambio en México en los 12 años. Al menos no veo mejoramientos. Hay cambios superficiales. Escucho cada vez más inglés. Hay más cadenas norteamericanas que tienen sucursales en México. Quizás la oferta en el súper es mejor que antes, pero hay más inseguridad, la percepción de corrupción es cada vez más grande. Cuando hablo amigos profesionistas hablan de se quejan por sus salarios. Y muchos de mis amigos me preguntan sobre emigrar. Y, obviamente no tengo la respuesta cómo hacerlo. Pero cuando me preguntan esto, me dicen que están hartos de vivir por tantas crisis. Y más que nada, quieren vivir tranquilamente. Como periodista, vivir en México es súper interesante. Es siempre hay algo para cubrir. Pero ¿qué te ha gustado? Porque David, tú y yo te reportamos San Lázaro en el 2007, 2008, 2009. Me tocaba verte mucho en la Cámara de Diputados, en la calle, en los eventos grandes nos topábamos allá, David. Y tú te quedaste en México, yo me vine con esta loquera de Proyecto Puente. Bueno, y funcionó, gracias a Dios. Pero ¿qué ves un México entonces a 10 años de distancia mejor? En términos superficiales. Superficiales. Pero pero una involución un mejoramiento creo que en unos medios. Hay más medios independientes como este. Hay medios online. Yo no sé, la verdad, yo no sé si es esta percepción de corrupción y problemas en el país. Yo no sé si es porque hay más o es porque hay más información, hay más transparencia en redes sociales, pero es difícil decir que cuando hay grandes cambios, cuando hay
tantos muertos, tanta violencia. Hay zonas del país donde no puedes ir. Yo me recuerdo en 2005, 2006, yo antes subía el camión de segunda clase y iba a ir a zonas aisladas y platicar a la gente, hacer, pues, escribir notas de estos lugares. Hoy día tienes que planear bien sus viajes, y mis editores siempre tienen muchas preguntas y me compran hay un seguro del periódico y siempre me quieren, cuando estoy viajando, viajo con este seguro y es algo, es diferente que antes en este sentido, mucho. Pues muy interesante, David, bienvenido a Hermosillo, verdad que estés por acá. Okay, David Agron, qué gusto tenerte por aquí, anda investigando modelos de medios independientes, ya algo escribirá interesante ahí para Proyecto Puente, amigo nuestro, y te vamos a estar dando también lata ahí durante el proceso para seguirte entrevistando de lo que ocurra. David Agron, corresponsal internacional de The Guardian, Washington Post y Canadá, ¿cómo se llama el de Canadá, perdón? The Maclean's y USA Today también, para que vean nomás, los medios más importantes del mundo representa por acá mi estimadísimo David Ewing, y es un honor que esté de visita en Proyecto Puente aquí en Hermosillo, y por eso pues no podíamos no invitarlo. Antes de irme un